Hola, bienvenidos a todos al Dando Guerra de hoy. También un día muy completito, vamos a revisar datos, algunos muy buenos y otros un poquito no tan buenos. Vamos a revisar varios fake news que ayer se quedaron en el tintero, no me dio tiempo ya a todos. Y sobre todo algunos que también me habéis hecho llegar. Así que muchas gracias a todos. Y además agradecer a todos aquellos que además de verlo por Face, lo ven por YouTube. Ayer, el programa de ayer tuvo 1000 visualizaciones, hasta ahora tenía 1000 visualizaciones, con lo cual la verdad que yo no pensaba llegar a tanto y está bien divertido y me alegro mucho de que tanta gente esté revisando y acompañándonos con estos datos. Venga, nos metemos directos a los datos fuertes y vamos a empezar. Así se distribuye a lo largo del mundo. Pues sí estamos en una gran cantidad de países ya presente el coronavirus. Estados Unidos sigue siendo el país que lidera las desafortunadas estadísticas de los donde más casos hay. Ya está muy cerquita al 30%, el 29.7% de todos los casos confirmados están en Estados Unidos. Así la evolución de los principales países. Estados Unidos también, pues, líder indiscutible en crecimiento, y se sigue moderando el crecimiento en Europa. A destacar que hoy el Reino Unido, a la creación de este gráfico, todavía no había mandado datos, no sé si por ser considerado un día festivo o qué está pasando, pero no habían mandado datos todavía. Y importante, la tasa de letalidad, repetimos la misma de ayer en la noche, con lo cual, ¿qué significa? Pues que esa tasa de letalidad está llegando, puede ser, a ese pico máximo de 6.10. Sin embargo, pues los decesos siguen creciendo. De hecho, ya pasamos los 110.000 fallecidos y aunque disminuye la tasa con la que crecen, pues todavía ahí están apareciendo. Latinoamérica, datos de Latinoamérica generales. Pues Ecuador moderó su crecimiento, tal como decíamos ayer que esperábamos que fuera nada más pues un ajuste, y ahí se produjo. Y México pues sigue creciendo un poco por encima. Su tasa de crecimiento es la mayor si descontamos a Brasil. Sin embargo, su curva todavía es más lenta que la de otros países. Vamos a hablar en concreto de los casos de México. México, aquí tenemos, pues ya pasamos la barrera de los 4.000, muy cerca de los 4.500. Hoy estaremos en los 4.800, no sé qué dirá el informe del corte a la 1:30, pero en los datos que nos están pasando la Secretaría estaremos muy cerca de los 4.800. 4.800 casos confirmados. La curva, como ven, ya nos estamos viendo, los incrementos están muy por encima de las que ya conocemos, ¿no? De la curva de España, de la curva de Europa. Aquí estamos en franco crecimiento en toda su extensión. Aquí quiero destacar y quiero hablar de un tema en concreto, ¿no? de esta curva que tenemos aquí. Quiero que manejemos un tema, ¿no? Y el tema es el siguiente. A ver, ¿cómo lo explico? Voy a poner esto aquí para que no tape tanto. A ver, que lo cambio. Aquí estamos. Mira, el caso que yo quiero ver es que nos fijemos en lo siguiente. Este gráfico solo muestra los casos confirmados como tal. Hay una diferencia. Gatell informó que el sistema Centinela, que es el que hace unas pruebas respecto a la gente que llega, establece qué porcentaje de las personas sí tienen el virus y no tienen el virus. Entonces, hayan un número que sacan, creo que no son los lunes o los martes, que es un multiplicador. Habíamos hablado de que estadísticamente ese multiplicador, dependiendo del número de las pruebas que se hagan, puede ser representativo o no. México todavía, los casos que tiene, no está en teoría de grandes números, ni la muestra lo suficientemente amplia como para considerar si es válido o no, pero vamos a quedarnos con que ese dato es válido. ¿Qué significa? Que hay entre 8 y 9 más casos que los que son detectados. Entonces, eso nos daría que los casos estimados ahora mismo estaríamos cerca de los 35.000, 36.000 casos. ¿Por qué seguimos insistiendo y dando el dato oficial de casos reales? Porque cada país
lo que está dando son datos reales, no datos datos confirmados, no datos estimados. Manejar datos estimados sería un gran problema, porque ese multiplicador de 8.2 que ahora tenemos esta semana, la semana que viene cambiará, y la siguiente también, y la siguiente también, y la siguiente también. Entonces no tendríamos una curva continuada y establecida. Entonces siempre vamos a seguir trabajando con los casos confirmados. ¿Qué va a pasar? Que si se hacen más pruebas, ese multiplicador debería ser menos, a menos que las pruebas se disparen, pero debería ser menos. Pero siempre vamos a manejar los datos de los casos confirmados, ¿va? Seguimos con más datos y más información. ¿Cómo se reparte esto en...? Vamos a ver, estos son, como decíamos, los crecimientos. Perdón que me he perdido. Aquí estamos. México. Continentes. Europa pues ya va en franca recogida de datos. Ya cada vez vamos bajando representamos menos porcentaje a nivel mundial los casos. Esto no son números de casos activos. Es cuánto representan a nivel mundial cada continente. Entonces, parece que llegamos a una fase de maduración donde no va a haber grandes cambios, que probablemente sea durante todo este mes. Sería una muy buena señal, porque eso significa que no saltó con importancia a América del Sur. Entonces estamos revisando esto muy de cerca a diario, este gráfico, que lo compartimos a diario en Voz México y a través de coronavirusalert.com. Vamos viendo cómo se va cambiando. Si no hay grandes cambios en esta gráfica, eso significará que todos los países y todos los continentes empiezan a bajar. Si hay cambios, significa que alguno de los continentes pues va a dar una subida bastante importante, ¿va? Caso datos de España. Aquí vemos el de incrementos. Buenas noticias. Hoy parece que va a ser el primer día que el número de enfermos activos va a descender. Todavía no tenemos el dato de cierre, están pues, a esta hora pues, produciéndose, y como en 1 hora y media más tendremos el análisis de todas las comunidades autónomas con todos los cierres. Pero hoy, más bien en el gráfico de mañana, veremos cómo esa línea verde del final va a ser más grande que la naranja. Bueno, la suma de esa verde y la de fallecidos, perdón, la azul chiquita de fallecidos, va a ser más grande que la naranja, ¿vale? Entonces mañana manejaremos ese dato y probablemente sea ese primer día que tengamos esa información. Me voy a detener y voy a hablar sobre España. A ver, sé que muchos están preocupados por la medida de que a partir de mañana pues, se va a reactivar ciertas áreas de la economía. En principio esta medida está pensada solamente para industrias muy similares pues, a construcción, industrias, el sector primario, agricultura, bueno, y algunas cosas que ya estaban, que no estaban prohibidas, pero van a ser más permisivos con otros. Mucha gente teme un repunte, y entiendo el temor. Ese repunte es muy probable que se produzca, pero lo importante es medir ese repunte. O sea, esto es una estrategia de medir, aquí en México le dicen medir el agua a los camotes, y es real. O sea, vamos a medir cómo funciona esto, en qué situación estamos, cómo vamos a encontrarnos y sobre todo cuál va a ser el impacto de estas medidas en la vuelta a la normalidad. Entonces, si las medidas que se van produciendo nos empiezan a indicar que sí estamos volviendo a la normalidad, pues sí es una buena medida. Si estas medidas empiezan a mostrar picos y la mortalidad vuelve a subir, pues entonces todo el mundo diremos que es una mala medida. Para mí, y para que nadie diga que es que hablo de pasadas, porque yo siempre he mantenido la misma postura desde el principio. La más importante es, yo creo que sí es precipitada la medida. Yo hubiera esperado una semana más a tener mejores datos y a descomprimir la situación en los servicios médicos. Es lo que ya digo desde hoy. Sin embargo, considero que esto, junto con las pruebas que se estaban haciendo masivas, que no sé todavía, no me han dado la información, no me ha llegado de cómo se están produciendo, según yo, todavía no se han empezado, lo cual eso sí me preocupa. Entonces, si conseguimos tener datos de cómo van a llegar los primeros datos de la semana, en 2 semanas, veremos si es una estrategia acertada o no. Yo considero que es una estrategia correcta, pero precipitada. Yo hubiera esperado una semana más
yo no soy infectólogo, yo no tengo el 100% de los datos que existen en el gobierno, pero yo sí hubiera esperado una semana más a seguir recopilando datos y sobre todo a descomprimir el número de casos. Porque esta medida que se está tomando en algunas ciudades sí puede ser necesaria y sí puede ser permisible, pero hay otras muchas ciudades donde la situación no da para tomar esta determinación. Entonces, vamos a hacer un llamamiento también a lo que es la población. También somos responsables. Si podemos seguir quedándonos en casa porque podemos trabajar a distancia, hagámoslo y reservar solo esto a las personas que no les quede más remedio y a las industrias que no les quede más remedio. Entonces, para que nadie me diga que aviso o que lo digo o que luego no lo dije, mi mensaje desde aquí sería bueno esperar una semana más. Sin embargo, esto y acompañado de las pruebas nos puede dar una visión muy estable de dónde nos encontramos. Si no se están haciendo las pruebas, entonces razón de más para decir que nos estamos precipitando. Entonces, este es mi mensaje y esto es lo que quiero que se quede para que nadie diga que es que yo luego hablo a posteriori, ¿no? Como hay algunos que dicen capitán posteriori. Pues yo esto ya llevo 93 días hablando y diciendo los datos. Y además, si ven mis vídeos pasados, el fin de semana pasado dije, para este fin de semana tendremos el primer dato positivo de descenso de casos. Y casualmente hoy domingo vamos a tener ese dato. Entonces, ahí están los datos, los vídeos grabados. También hago este ejercicio un poco para que nadie diga, es que no dijiste, es que no avisaste. Pero claro, pues lo hablo con las personas que tengo a mi alrededor o con las que hablo a diario. Ya tenemos aquí el primer dato importante. Por último, el mundo. Ahí seguimos, la línea naranja se sigue separando del azul. Este gráfico mañana ya lo verán con dos incorporaciones, que es el de curados en el mundo y el de fallecidos, ¿vale? Porque ya serán visibles, ahora mismo no se ponían porque eran tan poquitos que me da una línea pues casi pegada al suelo. Entonces, ya que sí voy teniendo más datos, pues ya pasamos desgraciadamente de los 100.000 fallecidos, ya llegaremos a la mitad de esa primera línea y de los curados pues ya quedaremos más arriba. Bueno, mitos. Seguimos abriendo el tema de mitos, fake news y mentiras o verdades a medias. Primero es el mito de los balcones. No, por salir al balcón no te vas a contagiar. Es muy difícil que te contagies por salir al balcón, ¿vale? Entonces, de hecho yo este programa lo hago desde un balcón porque es el sitio más abierto que tengo. A veces se mete el ruido de la ciudad, pero pues no hay riesgo salir a los balcones por salir a aplaudir, y más bien al contrario, es un gran hecho si se acompaña de otras medidas. O sea, no solo salir al balcón a aplaudir. También ayer nos llegaban carteles de comunidades de vecinos que señalaban a sus vecinos doctores. No sé si son de España o no, estamos averiguándolos. A mí es verdad que no son de España, pero bueno, si son de España, qué triste que salgamos a aplaudir al balcón a los médicos, a los policías, y luego les pongamos un mensaje diciendo que se queden en un albergue o en una zona que no sean nuestros edificios, ¿no? Eso sí me parece muy triste. Más mitos. Este sí me la han mandado, lo tengo que reconocer. El de los enjuagues. Que no por hacer enjuagues he visto enjuagues con vinagre, con agua tibia, con sal, con bicarbonato, con agua salina. No funciona, ¿no? El virus no se desactiva. Este sí es más peligroso. Recordarán, además este bulo lo han reutilizado. Hace un año y cacho una mujer se suicidó desde un hotel en Valencia y lo utilizaron primero diciendo que era un hombre que estaba sujeto a una investigación por violencia machista. Ahora fue que es una persona infectada de coronavirus. Pues no, simplemente es un bulo que vuelven a utilizar. Aunque ayer lo comentamos, me lo han vuelto a mandar como un ejemplo, y pues aquí lo destaco, ¿no? Que varios medios de comunicación siguen diciendo que el coronavirus fue hecho en un laboratorio y fue creado y se está manejando de ese modo. Pues no, es falso. Y este también está grueso. Sobre todo porque le han utilizado para decir que esa foto no era cierto, que era de una exposición de una nave en Barcelona. Pues no, desgraciadamente estos ataúdes sí estaban preparados para usarlos en un hospital. Entonces, algunos bulos de los que circulan son más peligrosos que otros, ¿no?
pero este me parece triste, o sea, me parece muy triste, sobre todo por una razón. Desde muchos sitios se está criticando pues que el gobierno no está mostrando la información, no está mostrando los fallecidos. Sí es verdad que se está haciendo un tratamiento, vamos a decir, muy sutil de los muertos. No sé si con una intención política o con una intención pues de no dar o no quitar ánimos, ¿no? a las personas. Entonces sí me gustaría que este tipo de bulos sean aprovechados por un sitio o por otro, pues no se manejen. O sea, fallecidos va a haber, y ayer leí un artículo estremecedor que se llama Las caravanas de la muerte, lo recomiendo que lo busquéis, que es de cómo la UME está levantando entre 60 y 100 fallecidos al día, de residencias, de distintos lugares, y pues ya es casi un sistema de producción, ¿no? Les llaman, les avisan, oye, pues tenemos la morgue casi llena, y si no venís a recoger, mañana no vamos a tener sitios donde dejar los fallecidos. Es una situación que esperemos que cambie pues la semana próxima ya, con el nuevo situación en cuanto al virus, y la verdad que sí es importante, ¿no? Que poco a poco pues conozcamos la verdad y no dejemos de lado pues los bulos también en este tema de los fallecidos, ¿no? No voy a entrar, y aunque ya me lo han pedido varias personas, que entre en la parte política. Me estoy intentando aguantar. No voy a permitir los bulos políticos ni de un lado ni de otro, si se pueden contrastar con datos. Y por ejemplo, que os voy a compartir, este dato que os voy a compartir, por supuesto no es un bulo, es el número de muertes por millón. Desgraciadamente, España sigue liderando esta macabra estadística. Esta última semana sí está siendo más positiva, afortunadamente, como pueden ver en este gráfico, pero sí seguimos liderando esa macabra estadística y no tenemos visos de que nos adelanten. Sí hay muchos países que están creciendo en fallecidos, pero por ejemplo está creciendo mucho Estados Unidos, está creciendo también México. Ayer México se quedó en el puesto número 13 de crecimiento de fallecidos y va escalando, pero claro, son países con el doble, el triple o hasta 10 veces más población de la que tenemos en España. Y que nadie saque pecho, por favor, y esto lo voy a seguir diciendo, por favor, no saques pecho porque tengamos curados. No, el tema de los curados es un tema que me preocupa mucho, porque para tener curados previamente tuvimos fallecidos. Entonces, solo pido a aquellas personas que quieran compartir información útil y que quieran compartir información pues que sea para animarnos, de decir, ay, pues que ya hubo menos fallecidos, pues qué bueno, pero por favor tengámosla en sentido también, ¿va? Y hasta aquí un poco pues el programa de hoy. Lo quiero hacer más cortito. Me han recomendado que pues a partir de los 20 minutos la gente se cansa, así que vamos a intentar no pasar ese límite de 20 minutos. Aquí tenéis mi Twitter, aquí os podéis encontrar todos los datos en tiempo lo más real posible, porque aquí los comparto, y no solamente esperamos al programa del fin del día. Aquí tenéis el tracking diario de donde podéis encontrar para México los casos minuto a minuto, con las informaciones más relevantes. No hay que esperar al corte que nos da la Secretaría, aquí tenéis todos los datos por estados. Y finalmente pues agradeceros de nuevo a todos los comentarios, agradeceros el compartirlo en redes sociales, y lo que más me impresionó, pues la cantidad de gente que lo está viendo por YouTube, 1000 visualizaciones, a ver si para hoy seguimos igual llegando a esa marca. Y me despido de todos vosotros, deseándoos un feliz fin de domingo, lo que queda, Pascua de Resurrección, día importante para cristianos, bueno, y para muchas otras religiones que celebran otro tipo de hechos vinculados con esta fecha. Entonces os mando un fuerte saludo a todos, disfrutar de la familia y mucho ánimo, que vamos ya avanzando. Gracias a todos.